Más las maravillas, el amor de Dios y eso que a nosotros nos hace libre y eso que a nosotros nos hace sentirnos con gozo en medio de la prueba. La verdad es que ha sido una semana de muchísima bendición y pues ¿por qué no, verdad? Si no tuviéramos pruebas no veríamos la bendición y gloria a Dios por eso, ¿o no, Alfonso? Amén, amén, amén. Pues ¿qué te parece si empezamos presentándonos por allá con Joey? Yo Vallejo. Julie de Vallejo. Oscar Carrasco. Benjamín Ojuel. Benjamín Ojuelo. Y el último es el argentino. El argentino. Los últimos serán primeros, Benjamín. ¿Sí o no? Entonces te toca a ti. Vamos a empezar con este gran tema que estuvimos ahora sí que analizándolo, reflexionando y pidiéndole a Dios la dirección para poder hablar de un tema como lo es los frutos del Espíritu. Vamos, Benja. Bueno, en el libro de Gálatas tenemos algo muy importante que relacionan tanto los frutos del Espíritu como los frutos de la carne. Tenemos 9 frutos del Espíritu que hablan muy importante acerca de cuando nos entregamos a Dios, Dios comienza cambiando aquellas cosas que eran negativas en nosotros y poniendo sus positivas. Entre esas positivas nos encontramos con el amor, la mansedumbre, la templanza, todos estos frutos que tanta falta hacen en nuestra sociedad, ¿no? Porque de veras, si comprendiéramos un poquitito el contexto de cada uno de ellos, qué es amor, qué es mansedumbre, qué es templanza, creo que nos miraríamos un poquito diferente, ¿no? Yo, tú te sabes los 9, a ver, venga, los 9 frutos del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y son los frutos del Espíritu. Fíjense que ahorita que mencionaban esto y lo que decías, Benjamín, sobre cómo esto nos haría vernos de una forma diferente, hoy leía, ya sabes que ahora en redes sociales todo con eso te informas, ¿no? Entonces venía una imagen que decía escuchar y callar, en inglés las dos palabras, y decía se escriben con las mismas letras, pero es tan difícil eso. Es tan difícil porque, sabes, y comentaba yo que eso no es algo propio de la persona. Esto es un dominio propio que se tiene que adquirir, que se tiene que requerir. Y por eso es que espiritualmente sí, muchas veces necesitamos de esas capacidades, ¿verdad? Que no tenemos como personas, pero que podemos desarrollar. No sé claro, qué opinas. y bueno, finalmente yo creo que esto vale la pena recalcarlo, como los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu que Dios hizo morar en nosotros, ¿sí? Es el que provoca el querer como el hacer, hace que demos fruto. ¿Por qué? Porque yo en mi carnalidad quisiera explotar y cachetearme ahí unos cuantos, ¿no? Yo en mi carnalidad quisiera abandonar el trabajo porque pues a lo mejor no me pagan lo suficiente. Yo en mi carnalidad quisiera mandar a volar a todos en la escuela, no sé, cosas así, ¿no? Pero en el Espíritu sé que Dios me da la fe, me da la paz, me da la templanza, pero es el Espíritu Santo lo que provoca en nosotros ese sentimiento. En nuestra carne no podríamos. Bueno, precisamente el apóstol Pablo lo que hizo fue hablar de este fruto del Espíritu y los frutos de la carne, precisamente a creyentes. A veces pensamos que el fruto del Espíritu o que los frutos de la carne es la gente que no conoce a Cristo, los que lo están viviendo. Sin embargo, Pablo fue muy claro y dijo, hablaba a la iglesia, le estaba diciendo que no tenían que ser de esa manera, que más bien tenían que dar el fruto, es el fruto del Espíritu.
Como decía ahorita, el fruto del Espíritu está dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros, pero ahora nosotros con la mentalidad que tenemos, las improntas que se nos han sido puestas durante toda nuestra vida, nos es muy difícil ajustarnos a las cosas del Espíritu, pero siempre hay que estar pendientes de que sea el Espíritu el que nos ayude por medio de la gracia de Dios que nos ha dado, para que el Espíritu sea el que venza nuestra manera de pensar, que venza nuestra carne, que venza nuestras emociones, y es la única manera como podemos nosotros ser librados de los deseos de la carne. Y caminar sanamente, ¿no, pastor? Y caminar sanamente, claro. Hay, como ahorita decías, pero bueno, vienen las reacciones, ¿verdad? A veces nos hacen enojar o cualquier situación y hay una reacción inmediata de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y explotamos, ¿no? Sin embargo, el Espíritu, que es, el fruto lo dice, el Espíritu que es amor, lo que hace es que nos redarguye. El Espíritu nunca nos va a condenar. El Espíritu de Dios nunca nos va a condenar. Sin embargo, lo que va a hacer es redarguirnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reconocemos que fallamos en cualquiera de nuestras situaciones y de inmediato lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Ese es un fruto, el fruto del arrepentimiento, y lo que el Espíritu hace es que nos dice, bueno, ya reconociste que hiciste mal, lo único que tienes que hacer es ir con el Padre y decirle, Padre, estuve mal, me arrepiento, y vuelves a ser otra vez la persona que Dios ya creó en ti, una persona que está sentada a la diestra, que está en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado, y es esa gracia que nos da, que nos hace vivir así, en esa pureza. En esa pureza. Bueno, pues vámonos a un corte rápidamente, porque me gustaría mucho ahondar en lo que estás diciendo ahorita precisamente, Oscar. Me gustaría mucho ahondar porque es muy fácil reconocer los frutos en nosotros mismos y es muy fácil señalar los frutos de la carne en las otras personas, y me gustaría mucho tocar ese tema regresando de este corte. Para ti que trabajas y quieres estudiar, la Universidad de León avisa. Examen de admisión 1 de agosto. Informes en Querétaro, Avenida Universidad 34 Oriente, entre Corregidora y Pasteur, o al 214-5758. Yo soy Nadia Martínez. Yo soy Iván Roque. Y yo soy Adrián Sugarazo. Y juntos somos Calya Conciencia Cósmica. Y los queremos invitar para que sigan nuestro programa todos los jueves de 8 a 9 de la noche por www.becrotv.com. Y si te perdiste el programa, puedes ver la repetición en YouTube como Calya Conciencia Cósmica, más la fecha del jueves que desees ver. Donde hablaremos de temas relacionados con el mundo holístico, con la salud, la medicina alternativa, el manejo de energías que nos ayudarán al despertar de la conciencia. Asimismo, contaremos con invitados especialistas en el tema y muchas cosas más. Y recuerden, todo esto es para nuestro mayor y más alto bienestar y el de todos los involucrados. Como sabemos que este programa finalmente no está dirigido a un solo grupo, sino algo espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y aquí, bueno, pues tenemos diversidad de pensamientos, aunque creemos en un mismo Dios.
estamos unidos en un mismo espíritu, pues tenemos diferentes enseñanzas y eso es lo que enriquece este grupo, ¿no? Al final de cuentas, lo que comentaba Oscar sobre los frutos de paz, amor, benignidad, fe, templanza, todo esto lo da el mismo espíritu, pero también la carne nosotros ya lo tenemos implícito, los frutos de la carne ya están implícitos, o sea, ya es un deseo de la carne por hacer lo que no conviene, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo creo que todos, absolutamente todos, independientemente de la religión que profesen, todos tenemos esa dualidad, ¿no? Que tenemos la carne y tenemos el espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente la pregunta que hacía hace un ratito aquí mi querido Benja, sobre cómo obtenemos los frutos del espíritu. Y esos son los que tenemos que perseguir todos, porque aun cuando seamos creyentes y aun cuando creamos como que a nosotros no nos va a pasar y no vamos a caer en esto o en el otro, siempre caemos y finalmente no es algo para que nos apartemos de Dios, sino para que nos aferremos más al Espíritu y el Espíritu pueda llenarnos más de su presencia. ¿No, mi querido Benja? Es notorio, Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a presentar una religión, vino a presentar un modo de vida. Evangelio significa cambio de vida. Y también dijo que la carne está dispuesta, pero es débil. Mas el espíritu es el que batalla dentro del alma, dentro del ser humano. Entendemos de que humanamente no podemos alcanzar a amar en la dimensión que Dios nos pide, ni a tener templanza en la dimensión que Dios nos pide. Entonces debemos de aprender a entender esto. Cristo vino y necesita que entrar en nosotros para darnos la fuerza, el poder, la autoridad, para que estos frutos que se hablaba hace un momento, sean capaces en nosotros, sean fuertes en nosotros. Porque la carne siempre va a estar luchando. No quiere amar, no quiere perdonar, no quiere hacer esto, siempre está en contra de las cosas espirituales. Entonces necesitamos tener a alguien de fuerza en nuestro interior. Sí, fíjate que a mí me gustaría hacer mucho hincapié, hacer notar que nada se puede hacer, nada de ninguno de estos dones se puede obtener si no nos mantenemos en una relación con Dios. Si tú y yo no tenemos una relación con Dios, eso es imposible. Y por eso es que necesitamos ir siempre a la fuente de ese amor, para que los frutos den. Una hoja que tú arrancas, ¿no? En la Biblia lo dice como el pámpano es aquel que transmite la savia, ¿verdad? Que existe en la vid, pero si lo arrancas ya no tienes manera. Y cada vez que hacemos algo para bien o para mal, como un fruto del espíritu o un fruto de la carne, mientras nos mantengamos en ese hábito de bien o de bienestar o de maldad, seguiremos dando ese tipo de frutos, ¿no creen? Claro, por eso aclaraba que es necesario que Cristo venga a nuestros corazones para que desde adentro se haga la fuerza. Sí, mira, yo lo entiendo de esa manera. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos caminando en la carne, y toda esta enseñanza de vivir en la carne viene de, digamos, como un concepto que ya está dentro de nosotros, se convierte en un paradigma, ¿no? Entonces siempre pues tenemos sueño, pues nos dormimos, tenemos hambre, pues comemos, ¿no? Como que siempre vamos haciendo lo que el cuerpo nos va pidiendo, ¿no? Y ese estado de conciencia donde tenemos ya ese entendimiento de que también tenemos un espíritu, pues llega un poquito después, ¿no? Cuando somos niños, pues hacemos lo que, ahora sí que la naturaleza de hombre nos da, ¿no? Entonces, ahora sí que el truco aquí es que cuando ya estemos en el estado de conciencia superior, ya en la adultez, pues reconozcamos que tenemos espíritu y reconozcamos que necesitamos llenarnos de la fuente que estamos hablando, ¿no? Si no lo hacemos, pues seguiremos caminando en la carne, como cuando éramos niños, ¿sí? Yo creo que se da, yo creo que se da en automático, ¿no? Lo que decía Nazar hace un momento es que depende de nuestra relación. ¿Con quién? Con el poder superior, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de un Dios
que todo lo sabe y que todo lo puede. Digo, finalmente hagamos las cosas en la carne o en el espíritu, a escondidas o a la luz, todo esto lo sabe Dios completamente. O sea, no hay nada oculto para Él. Entonces, los frutos son finalmente algo que muestran, ¿sí? Quién eres, si el Señor está en tu vida, ¿sí? Porque si eres una persona egoísta, si eres una persona iracunda, si eres una persona que normalmente pierde los estribos por cosas así, ¿no? O finalmente a lo mejor no lo ven los demás, pero tú te reconoces, ¿sí? Que no toleras o no soportas a cierta persona y que no puedes perdonar y que no puedes amar a alguien, sientes odio, rencor, resentimiento y todo esto, bueno, eso déjame decirte que mientras no lo arranquemos, el Espíritu Santo no va a poder, ¿sí? Dar ese fruto en nosotros. Tenemos que quitar toda la, ¿cómo se dice? La paja, la carne, la hojarasca para que pueda dar muy buenos frutos, ¿no? Porque no es aquel que se gloría, sino es aquel al que Dios le da de verdad, ahora sí que el don, ¿sí? ¿Cómo te puedo decir? Demostrar realmente quién es en él, ¿sí? No es lo que yo diga, yo puedo decir, yo soy pura y santa, pero al final de cuentas, los frutos de la carne o del espíritu es lo que van a determinar quién soy yo, ¿no? Para Dios soy igual que todos, ¿no? Claro. Para la gente del mundo, bueno, pues ahí es donde se puede ver los frutos de la carne o del espíritu. Sí, ahí se ven en nuestra forma de caminar, ¿no? Muchas veces dices algo y la gente te está observando lo que haces, cómo te comportas. Muchas veces caemos en contradicción, en realmente hacer algo decir algo cuando tú estás haciendo otra cosa, ¿no? Y no se está viendo el caminar correcto. Debemos dejar en claro algo importante, ¿no? Estamos hablando de frutos de la carne, frutos del espíritu, pero ¿cómo hacemos para que alguien nos lleve al que nos va a otorgar o nos va a fortalecer en esto? Solo Jesús. Necesitamos saber, necesitamos que alguien nos oriente, nos guíe, porque el mundo está expectante, ¿no? El anhelo ardiente de esta creación es aguardar a los hijos de Dios, pero ¿quién va a llevar esto? Pues fíjate, Benja, los hijos de... Eso tenemos que dejarlo muy claro. Fíjate que yo siempre que doy un consejo a las personas conocidas, desconocidas, toda aquella persona que se acerca, les digo, tienen que leer la Biblia, la que tengas, la latinoamericana, la Reina Valera, la versión internacional, la que tú quieras. Tienes que leer la Biblia, tienes que tener esa responsabilidad, de cierta manera, de leer el Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para saber que pasamos de la paga del pecado es muerte a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pueden venir muchísimas doctrinas, muchísimas corrientes, porque hoy en día de verdad estamos atestados de religiones, ¿sí? Y en vez de que la iglesia esté sirviendo y trabajando para que haya menos maldad, para que acabemos con muchas injusticias que hay, estamos comportándonos de verdad como si ni siquiera conociéramos a Dios por todas estas corrientes que hay de doctrina. Necesitamos, para que nosotros podamos ser alimentados en nuestro espíritu y dar fruto, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, ¿sí? Entonces quiere decir que todo aquello de mi carne lo puede cortar la palabra de Dios, ¿sí? No la palabra de lo que me diga Benjamín, de lo que me diga Oscar, Alfonso, no de lo que ellos me prediquen, ¿sí? O sea, mi Dios es Dios. Mi Dios está aquí arriba. Ellos son un instrumento, ¿sí? Pero si este instrumento me está diciendo algo que no pertenece, ¿sí?, a la palabra de Dios, entonces yo tengo que desecharlo en automático. Pero si yo no conozco la palabra, entonces voy a dejarme llevar por toda corriente de doctrina, ¿no? Sí, es lo que yo comentaba, ¿no? Cuando llegas a un estado de conciencia donde dices, yo tengo un espíritu y necesito buscar lo espiritual,
Normalmente llegamos y nos perdemos, entonces buscamos en otros lados, buscamos en religiones, o nos podemos ir por el lado de la música. Hay mucha gente que en la música encuentra su lado espiritual, o buscan que la meditación trascendental y otro tipo de cosas, ¿no? Como dices, otras doctrinas, que no necesariamente tiene que ser una religión, ¿no? Pero la gente se va por ahí, ¿no? O el yoga lo hacen como que la parte espiritual de la persona, el hacer yoga. Empiezan a poner la fe en otras cosas. En otras cosas, exactamente. ¿No? Bien, pues te comento después del corte, ¿ok? Regresamos. Vamos al corte. ¿Quieres saber lo que hay detrás del mundo de la moda? ¿Conocer las tendencias actuales, a las modelos y a los diseñadores de tu ciudad? Bro, belleza sin filtros. Conozcamos a la mujer sobre los tacones, al hombre detrás de la lente y a la mente detrás del negocio publicitario. Yo soy Mildred. Y yo soy Néstor. Te esperamos todos los jueves a las 4 de la tarde. Tendremos entrevistas, reportajes, invitados especiales y mucho más. Solo por becrotv.com. ¿Tienes problemas fiscales, multas, requerimientos, auditorías, asuntos fiscales y penales? No te preocupes, nosotros te apoyamos. Llámanos. De Fisco. Teléfono 212-1847. Allende Sur, 1C, Interior 3. Bien, regresamos. Pues efectivamente, Arely, tocaba ya un tema aquí en el corte de cómo muchas veces estamos yendo, ¿verdad?, a tratar de llenar esa necesidad que tenemos de Dios, esa necesidad espiritual, y muchas veces nos encerramos en esta necesidad propia y no vemos, ¿verdad?, hacia afuera, no vemos lo que necesitan los demás. El problema creo que aquí es que muchas veces podemos pensar que unos u otros son los que tienen la razón. Yo quiero poner un ejemplo con los refugiados sirios, que hoy está en un tema tan de moda, ¿verdad? Y cómo todo el mundo, toda la sociedad a nivel mundial ha levantado un clamor para que se abran las fronteras, porque, bueno, la gente está escapando, necesita un refugio, necesita un lugar que esté fuera de ese conflicto, de esa guerra y de esa discriminación que viven. Pero la pregunta es, aquellos países que no abren sus fronteras y que solamente ven primeramente por su nación, probablemente porque no tienen los recursos para enfrentar una migración tan grande, o sea, se ven multitudes, ¿no?, en este tiempo. La pregunta sería, ¿ellos también están mal por no abrir las fronteras? Es que mira, la perspectiva que le demos a las cosas creo que es la que puede llevarnos a tener un criterio que muchas veces es el que necesitaríamos meternos con el Señor para ver en qué propósito tenemos que entrar. Cada uno, ¿no? Me refiero a que si yo estoy llamado a ir y a ayudar y darle la mano a alguien que está necesitado, no necesitaría precisamente que hubiera un líder que me lo indicara. Yo puedo hacerlo. Y ya nacemos con eso. Y que ya nacemos con esto. Pero creo que muchas veces podemos llegar a pensar que quien no hace eso, pues pudiera también ser egoísta, ¿no? Y habría que ver ahí, creo. Bueno, mira, yo creo que esto dice que contra tales cosas no hay ley. Vamos a leer rápidamente los nueve frutos del Espíritu. Y ahí viene perfectamente definido eso que nos comentas. ¿Por qué? Porque la benignidad debería de ser algo característico, algo sí, que es nazca hacer el en bien, nosotros. Es hacer el bien. Querer hacerlo. Exactamente, ¿no? Eso es un fruto. La benignidad es un fruto. Es un fruto. En el estado del otro. Por supuesto, tener compasión, tener misericordia por los demás, ¿sí? Ponerse en el lugar de la otra persona. No me importa si es de qué raza sea o de qué condición económica, ¿verdad?, tenga, sino esos son frutos. ¿Los decimos, Joey? Sí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, y ya. Contra tales cosas no hay ley. no dice la hay palabra. ley. Nadie te puede prohibir que tú ejerzas uno de ellos. Ahora, atiéndame una cosita. Muchas veces decimos no tengo amor, pero si no te ejercitas, ¿cómo puedes descubrirlo? Pero el amor es Dios, ¿cómo no pero- vas a tener amor? pero Pues no en tienes cada- a Dios. en cada uno nos ha dado una dote como para que nosotros lo ejercitemos. Acababa de decir, hermano Alfonso, de que qué necesario es ponernos a pensar sobre lo que está sucediendo con los sirios. Oiga, nosotros no nos vayamos tan lejos, ¿no? Pero a nuestra colonia hay mucha gente carente, que no solamente no tiene pan, no tiene esto, no tiene aquello, pero le faltan cosas muy importantes como una sonrisa, O una nuestros muestra de jóvenes amor. con adicciones que se están muriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pero porque no nos ha tocado vivirlo. ¿Estamos solo de espectadores o realmente estamos poniendo un granito de arena haciendo algo? No, estamos queriendo que alguien más haga eso. O sea, de verdad, somos dados a eso, a criticar y a juzgar, ¿verdad? Híjole, mira nada más. Estos hermanitos no hacen nada de la religión que tú quieras. No se ven ayudando a los enfermos y esto, pero ¿por qué no te levantas tú? ¿Y por qué no empiezo haciéndolo yo? Exacto. Hay que empezar por señalar. casa. Así es, yo lo voy a hacer. Aunque nadie lo haga, digo, ¿cuántas personas atienden ustedes en el comedor? ¿Cuántas personas atienden con Así adicciones y esto, no? Ustedes que nos apoyan en el comedor, ¿cuántas personas atendemos en Amialco? Son muy poquitas, o sea, son a lo mejor 500 comidas a la semana entre de todos los comedores, pero al final de cuentas le llenamos el estomaguito a un niño o a un adicto, ¿no? Entonces Y- tú, no hice todo. No hice todo, así se pero hice empieza. mi parte. No, pero hice mi parte. O sea, a mí me encanta no irme hacia, híjole, es que hay 100,000 personas en Querétaro que necesitan alimentos, ¿sí? Pero les pude dar a 500. A lo mejor, si yo logro, Más recursos. recursos o impactar a mi sociedad, otros se levanten ¿sí? como tú, A que otros se habría levanten otros como 500. nosotros, ¿sí? Y nos podamos reproducir. ¿Por Así qué? es. ¿Por qué estamos esperando que los demás Somos lo hagan? demasiado egoístas, Porque David. además, pero es que eso no es un fruto del No, espíritu, al contrario, es de la carne. porque además es egoísmo, no, si esta persona lo hace, aparte, lo hace aún de verdad entre los pueblos, entre los más religiosos, ¿no? Pues lo está haciendo, pero ¿por qué lo está haciendo? Seguramente está obteniendo dinero. Seguramente le están dando. Y ve nomás cómo se pavonea. Y dices tú, bueno, o sea, si haces... Es que, mira, el asunto es ese, que nunca le vamos a dar gusto a todos, ¿no? Se queda dar solo a Dios, solo a él. Fíjate, unos porque hacen una cosa y otros porque no la hacen. Unos porque quieren hacerlo a nivel Siria y otros porque lo quieren hacer aquí con los pueblos indígenas o la gente necesitada de la localidad en donde residimos. Entonces, el asunto es ese, fíjate, cómo está en cada uno poder desarrollar toda esta catarata de bendición que te llega a través de Dios e impactar a los que, primero a los que tienes junto a ti. ¿De qué sirve ir y abrirle las fronteras a cualquier, en este caso en México, a los guatemaltecos, a los centroamericanos para que migren a Estados Unidos, si tú si uno con su propia familia, con sus propios vecinos no puede tener esa decisión de ayudar, o a la gente con la que te atraviesas todos los días, ¿no? La bondad, el ser, y bueno, es que muchas veces podemos concentrarnos en uno, y hay personas, habemos personas que podemos ser muy, muy dóciles al Espíritu para dar fruto en algunas áreas y en otras no. Entonces, el fruto tiene que darse sí por sí mismo, pero siempre y cuando estés pegado. Nada puedes hacer despegado de Dios. Nada puedes hacer despegado de Dios. Sin embargo, bueno, yo considero que, ahorita que decía Benjamín, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para dar fruto, para dar ese fruto? Algo que tenemos que hacer es nosotros estar analizándonos, nosotros continuamente ver todo lo que yo estoy haciendo, estoy dando el fruto del Espíritu o estoy trabajando en la carne. Algo que decía ahorita Arely, decía de automático. Yo considero que una vez que nosotros estamos en una comunión con Dios fuerte,
el Espíritu Santo nos va a mover de tal manera que en automático vamos a mostrar el fruto del Espíritu. En automático vamos a mostrar el amor de Dios. En automático vamos a mostrar la mansedumbre, la templanza, pero todo eso es en automático. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios. Es lo que sucede, que cuando no hacemos algo, un fruto del Espíritu, estamos trabajando en la carne. De inmediato el Espíritu nos va a redarguir y nos dice, andas en la carne. Cuando nosotros hacemos ese análisis continuo y el Espíritu nos está redarguyendo, es cuando podemos entrar, lo que decía Benjamín, ¿quién nos va a enseñar? Nadie nos puede enseñar. Dice la palabra que es el Espíritu el que nos enseña. No es el hombre el que te va a enseñar, es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. No quiere decir que no vamos a ir a una clase, que no vamos a ir a escuchar la palabra, pero cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando alguien suelta algo, cuando algo vemos en la calle, el Espíritu nos está enseñando. La enseñanza que viene del Espíritu, que nos revela el Espíritu, viene de cualquier fuente, de cualquier hombre, pero es el Espíritu el que enseña, ¿no? Sí, por eso la importancia de congregarse, ¿no? Todos dicen, bueno, yo leo la Biblia y estoy ahí, pero no me congrego. Bueno, puede ser que leas la Biblia, pero ¿la estás entendiendo? Y sin embargo, te podrás congregar, podrás Si no dejas diezmar, y tampoco podrás tener dar frutos. clases allí, tomar tu escuela de ministerio, tomar grandes cosas y andar en la carne. Yo creo que aquí lo importante y lo clave sobre todo es que con qué corazón vas dispuesto. Abrirse. Eso es importantísimo. Digo, perdón, me vino Judas a la cabeza. O sea, estaba pegado todos los días con el Señor, todos los días recibía, o sea, imagínate estar con Él, viendo los milagros, las señales, los prodigios que Él hacía, la manera, sí, aun cuando Jesús sabía. Pero ¿qué pasó? Digo, yo sé que tuvo que haber sido utilizado, ¿no? Pero yo me refiero a que no porque estés pegado a la iglesia, no a la iglesia, a la religión, vamos a ser claros, a la religión, eso te va a hacer que des frutos del Espíritu. Lo que decía Oscar es súper importante, el hacer un análisis, el escudriñarnos primero a nosotros mismos, porque como decía, ¿cómo puedes ver la viga de tu hermano y no ves la paja de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Así sí, ay, por ahí va. Pero sí es cierto, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que más nos interesa? Agradar a Dios. ¿Qué es lo que más nos importa? Finalmente es que Dios esté contento con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Entonces, ¿quién es quien nos debe de importar más? Yo misma. Yo tengo que dar el fruto del Espíritu. Si los demás no lo dan, ellos tienen lo mismo que yo. Tienen al Espíritu Santo, tienen a lo mejor la iglesia, el pastor, el cura, el sacerdote, que les va a ayudar y les va a guiar. Pero si yo me la paso solamente juzgando, como lo hacían los escribas y fariseos, saduceos y todo esto, pues al final de cuentas, yo soy la que menos va a crecer. ¿Por qué? Porque el chisme, la crítica, no es un fruto, sí, no es un fruto del Espíritu, es fruto de la carne. ¿O no, mi querido Benja? Mire, estamos hablando preciosamente sobre todo esto, pero hay algo importante que no hemos tocado. Que aprendamos a despertar a la mañana y le preguntemos a nuestra conciencia cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar ante problemas que realmente nos están aquejando. Pero no nuestra conciencia, al Espíritu a través de la oración. Claro, pero fíjate que Dios te ha dado una conciencia, para que tú reacciones. No, pero claro. Muchas veces no reaccionamos porque en medio de todo este embate de cosas, vivimos tan ensimismados, se viene hablando de todo esto, venimos tan ensimismados, tan egocéntricamente pensando, y no vemos la necesidad de los demás, porque no hemos despertado a nuestra conciencia, la tenemos medio dormida, y cuando la tenemos medio dormida no reaccionamos. Bueno, es porque el fruto, que se llama paz, no está en mí. Y ando tan ensimismado en mis problemas, que el fruto del Espíritu no está trabajando en mí, no está trabajando el amor. Si no trabaja el amor, bueno, pues no trabaja el gozo, no hay gozo, pues no hay paz.
¿Por qué? Porque ando metido en mis problemas provocados por mi alma, por mis emociones, sentimientos, que viene a ser la carne. Entonces, por eso es que tenemos que estar en el Espíritu. En todo momento tenemos que estar en el Espíritu para poder trabajar, así como decía Arely, en automático. Ahora, ¿qué finalidad tiene de que andemos en el Espíritu? ¿Por qué Dios quiere que, y nos dio Pablo los 9 frutos, que andemos en ese Espíritu? Porque es la única manera que nosotros podemos ejercer el propósito y el plan eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Anita, ¿por qué nos cortas tan rápido? No, bueno, ¿nos podrías dar otra hora más, por favor? Nosotros aguantamos, quizás allá no, pero nosotros ya aguantamos una horita más. Ahorita nos vamos a echar un café. Bueno, vámonos a un corte y regresamos, ¿no? Para concluir sobre este tema tan importante como es el fruto. ¿Va? Vamos a un corte. Para ti que trabajas y quieres estudiar, la Universidad de León avisa. Examen de admisión 1 de agosto. Informes en Querétaro, Avenida Universidad 34 Oriente, entre Corregidora y Pasteur, o al 214-5758. Bueno, pues estamos aquí de regreso. A la hora que no me gusta mucho, como ustedes lo saben. Vamos a concluir con rápidamente cada uno de nosotros con lo que piensa acerca del fruto, ¿va? En unas palabritas. Empezamos por Benja ahora. ¿Cuánto quisiera que nuestra amada sociedad encontrara donde sea, en el lugar más preciso donde se comparte la palabra, se busque de alguna manera encontrarse con Dios, para que el cielo, el Señor y todo aquello que está preparado se despierte en el corazón del ser humano? Y al despertarse, sin lugar a duda, el amor, la fe, la confianza, la templanza, vamos a empezarla a poner en práctica en nuestra propia familia, porque ahí es donde se comienza. En el núcleo de la familia, cuando no se ejercita allí, los demás, cuando somos inconscientes, cuando no tenemos sensibilidad en el núcleo de nuestra familia, tampoco la podemos llegar a tener en los de afuera. Hay un punto muy importante, dice en la palabra, que el mundo, la sociedad, está expectante de la acción de los hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos del fruto, es el momento de nosotros mostrar el fruto del Espíritu a través de nuestras vidas. Hace rato yo decía, bueno, ¿con qué finalidad? Dios nos trajo aquí a la tierra con una finalidad. La finalidad es de traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Mismo Jesús, cuando vino su primera prédica, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino a traer ninguna religión. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de las características del rey. No podemos hablar del reino sin tomar en cuenta lo que es el rey, porque el reino viene a ser exactamente lo que el rey es, su carácter, su personalidad, su naturaleza, y precisamente ese carácter y esa naturaleza es la que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mostrar en todos los ámbitos de la sociedad, en donde quiera que estemos. ¿Para qué? Para que ese reino sea establecido aquí en la tierra. Ese es el punto principal. Nosotros tenemos esa tarea y esa misión de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí, yo quisiera concluir con una escritura que dice Mateo 25,
35, porque Jesús dice, bueno, es que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me vestiste, fui forastero y me hospedaste, fui a la cárcel y me visitaste, fui al hospital y fuiste a mí. Y los discípulos decían, bueno, ¿y cuándo hicimos eso, Jesús? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel, no? Y él dice, no, cuando se lo hacen a uno de mis pequeños, se refiere a uno de sus hijos de Dios, me lo están haciendo a mí. Entonces, hay que siempre, si queremos empezar a aflorar nuestros dones del Espíritu, tenemos que empezar por hacer acciones cortas, ¿no? Si nosotros pensamos que una acción de beneficio a la sociedad o a alguien más, no lo está haciendo a esa persona, sino a nuestro Señor Jesucristo, pensando en Él, no en la persona, entonces yo creo que daríamos un paso más en esto. Yo los exhortaría a un poco lo que dijo Joe, de analizarnos y ver qué podemos hacer a nuestro alrededor para ir poniendo ese granito de arena, ir cada vez creciendo y poder aflorar estos frutos. Sí, fíjate, Arely, que me dio mucho gusto el programa de hoy porque se pueden ver todas las perspectivas y faltan miles. No, bueno, está abierto, de para cada todos. persona y cómo cada persona interpreta, porque sí es de una interpretación personal, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Y se hablaba de cómo estar pegados a la palabra, de cómo hay un propósito, de cómo dar muestras, de cómo interiorizar, y creo que precisamente de eso se trata, que en la relación personal que puedes alcanzar a tener con Dios, tu espíritu pueda obtener y tener una dirección bien clara para tu vida, para mi vida. Creo que esto es lo más importante y lo más rescatable del programa de hoy. No sé si todo es rescatable, todo es rescatable. Creo que los que deciden qué cosa, acuérdense que hay que aprender a desechar lo malo y detener lo bueno. Pues yo quisiera concluir hablando acerca precisamente cuando Jesús resume los mandamientos en 2, ¿verdad? Y cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque hace una connotación y dice, para que el mundo crea que tú los has enviado, que son mis hijos, ¿sí? O sea, la manera en la que el mundo ve que eres un hijo de Dios, no necesitas irlo a pregonar. La manera clara, por tus hechos, por el amor que muestras a los demás, por el amor que muestras a tu prójimo y a tus enemigos, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera decirles finalmente, hoy es día viernes, les quiero decir que no se cansen de hacer el bien, que no se cansen de buscar a Dios. Y como dijimos la semana pasada, acerca de Hebreos, donde habla acerca de poner nuestros ojos en Jesús, en el autor y el consumador de todas las cosas, porque todos nos pueden fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Él es fiel, aun cuando nosotros nos olvidáramos de las promesas que tenemos de parte de Él, Él no se olvida, y a su tiempo, en el tiempo de Dios, las cosecharemos. Aun cuando estemos en medio de la tormenta, ahí podemos ver el rostro de Dios, porque cuando el día está bien, estamos en gozo y estamos buscando otras cosas, pero cuando no hay paz, ¿verdad? Es cuando deseamos esa paz de Dios y necesitamos acercarnos a Él. Entonces yo te pido que no te canses de hacer el bien. No importa la religión en la que estés, se trata de que busques de Dios, porque Él es el que va a mostrarse en tu vida. Nosotros no nos vamos a mostrar, pero Dios sí se va a mostrar. Él sí tiene, dice en la palabra, tiene deseos, ¿sí?, de ser hallado. Y todo el que busca, encuentra. Muy buen fin de semana, que Dios los bendiga, los amo. Bye. Muchas gracias.